Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta clase extra del 27 de noviembre. Esta clase, muchachos, vendría a ser la última de esta primera evaluación. La evaluación que vamos a tener la próxima semana, día viernes de la próxima semana, es lo que hemos acordado, ¿verdad? En la tarde-noche, lo más tardecito posible, va a ser esa evaluación. Considerando de que no sea ya un horario de actividades académicas. Va a ser con todo lo que veamos hasta el día de hoy. Hoy también les tengo pendiente enviar una guía de estudio adicional sobre lugares geométricos de las raíces y por supuesto los 3 deberes que ustedes tienen, ¿no? Igual la próxima semana tenemos clases normal el martes y jueves, pero ya es material de la siguiente evaluación, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a comenzar. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda en particular. Y si no, vamos a comenzar ya con la clase. Tenemos algunas cosas que ver. Más que nada, tenemos que ver 2 pasos finales que nos faltan y el resto es ejercicios, muchachos, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio completo. La idea es que sean casi 2 ejercicios completos. Ok. Sistemas de control aplicados. Capítulo 4. Ya. Ok, vamos a compartir pantalla entonces, muchachos. Déjenme primero poner esto para anclarlo. Y comparto pantalla, iPhone o iPad. Duplicar pantalla y vamos a ver que funcione bien. Listo, ahí tenemos nuestra pantallita, muchachos, ¿no? Entonces, hasta la clase anterior habíamos visto hasta el paso 6, que era el tema de los puntos de choque, y habíamos hecho un ejemplo completo con los puntos de choque hasta ese paso. Ahora me toca formalizar como paso 7 del lugar geométrico de las raíces los cruces con el eje imaginario, ¿verdad? El eje imaginario es el eje S igual J omega, como ustedes muy bien conocen, ¿no? Pues en mi plano S, esto es sigma y esto es J omega, así que este paso, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo, no, vamos a suponer que tenemos un sistema como ese, entonces su lugar geométrico sería algo así, algo así y algo así. Y entonces lo que estamos hablando en este caso, para este ejemplo, son esos puntos de cruce con el eje imaginario. Mi meta es encontrar el valor, a cuánto corresponde esos cruces con el eje imaginario. Y la técnica que vamos a usar es, como se los había anunciado en la clase pasada, el criterio de Routh-Hurwitz. Porque justamente el criterio de Routh-Hurwitz nos dice o nos da a entender cómo encontrar los valores de K que permitan que un punto sea el inicio del cruce con el eje imaginario. Y es más, según el caso especial 2, nos va a permitir encontrar el valor de ese cruce con el eje imaginario, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con el ejemplo siempre. Es la manera más sencillita. Supongamos que supongamos que a manera de ejemplo me dice él que tiene esta función. Ahí está nuestro RDS más menos. Y aquí está nuestra función de transferencia que va a ser S más 1, S más 2, S más 4, K por S más 3. Creo que ya lo habíamos avanzado bastante este mismo ejercicio. Y supongamos que lo que queremos es encontrar el punto de cruce
con el eje imaginario, o sea, con S igual J omega. Me parece que este es el mismo que ya habíamos... No, no es este. No sé si lo habremos visto. Sí, por acá lo habíamos visto cuando calculamos asíntotas. Este ejemplo ya lo vimos, pero cuando calculamos asíntotas. De hecho, este ejemplo fue el que ilustró la necesidad de este método. Entonces, alguna información lo vamos a tomar de allí. Básicamente, muchachos, lo que él nos dice es que se conoce que hay un polo en S0, en S menos 1, menos 2 y menos 4, y que hay un 0 en S igual menos 3, ¿verdad? Este es el eje sigma, este es el eje J omega. Por la regla 3 del lugar geométrico sabemos que hay solamente a la izquierda una cantidad impar, o sea que hay allí y hay allí al infinito. ¿Sí? En este ejemplo, si mal no recuerdo, lo usamos ya para... ¿Para qué lo usamos? Bueno, no lo hemos usado para encontrar puntos de choque, ¿o sí? No, no lo usamos para encontrar puntos de choque, lo pudiésemos usar, pero ya nosotros bosquejamos en la clase pasada que lo que tiene que hacer es que este polo se vaya para allá, este polo se vaya para allá, y si sacamos asíntotas, para eso fue que lo sacamos, ¿verdad? Si sacamos las asíntotas, muchachos, que no es la necesidad de este ejercicio en particular, ya mismo hacemos uno completo, pero si sacamos centroide y asíntotas, eso fue lo que hicimos. Si revisen sus notas de la clase pasada, sacamos que el centroide estaba en menos 4.3, o sea, en menos 1.5, y las asíntotas eran 60, 180 y 300 grados, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que estas trayectorias chocan y una se va para acá y otra se va para acá siguiendo la asíntota, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar estas intersecciones con el eje J omega. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que queremos hacer en este ejercicio. Entonces, para encontrarlo, muchachos, necesito trabajar con la ecuación característica, porque la ecuación característica es la ecuación del sistema en lazo cerrado. La ecuación característica es que 1 más K por G de S es igual a 0. En este ejemplo, entonces, la ecuación característica es que 1 más K, S más 3 sobre S, S más 1, S más 2, S más 4 es igual a 0. Y de ahí nuestro polinomio característico es que S por S más 1 por S más 2 por S más 4 más KS más 3 es igual a 0, ¿verdad? ¿De dónde sale eso, muchachos? Álgebra, ¿no? Como está igualado a 0, uso denominador común y después a ese denominador común lo envío hacia el otro lado para que me quede igual a 0. Yo no tengo que factorizar, sino más bien descomponer ese polinomio. Usted puede decir que esto es lo mismo que S al cuadrado más S por S al cuadrado más 6S más 8 más KS más 3K igual a 0, rompiendo paréntesis, muchachos, ¿no? Lo cual nos da S a la cuarta más 6S al cubo más 8S cuadrado más S al cubo más 6S cuadrado más 8S más KS más 3K igual a 0, lo cual ya escrito como un solo polinomio es S a la cuarta más 7S al cubo, ¿verdad? Más 8 y 6 más 14S cuadrado más K más 8 u 8 más KS más 3K igual a 0. ¿Están conmigo, muchachos? Voy a hacer Ruth Hurwitz, debo pasar por la ecuación característica. Desde la ecuación característica tengo ese polinomio que me lo voy a llevar al otro lado. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta allí, muchachos?
Bueno, voy a hacer Ruth Hurwitz. ¿Cómo estamos con la audiencia? Yo sé que por ser una clase extra, esta clase peligrosamente puede tener poca audiencia. Efectivamente, tenemos 14 personas. Bien bajito. Los demás están esperanzados en el video. Me imagino que tienen exámenes, ¿verdad? ¿Tienen exámenes estos días? Muchachos. En mi caso, justo después de esta clase tengo una lección. Ah, pero no es el examen. Bueno. Entonces, armamos el criterio de Ruth Hurwitz, ¿verdad? Ustedes ya lo saben armar, ya han hecho deber de esto. Colocan todas las potencias presentes de S y ahora comienzan a colocar los coeficientes. De S a la cuarta es 1, de S al cubo es 7, de la siguiente es alternados 14, 8 más K, 3K. Y por supuesto, de los que no están, pues son ceros, ¿no? ¿Sí? Y comenzamos a armar el arreglo, ¿verdad? Ya esto lo hemos hecho algunas veces. Si este señor es B1, ¿verdad? B1 será igual a el determinante de 1, 7, 14, 8 más K sobre 7, ¿verdad? O sea, eso es igual a negativo, ¿no? Igual a 14 por 7. ...98... menos 8 menos K... sobre 7. Es 8 más K menos 98 sobre 7. Sobre 7, ¿verdad? Esto es igual a 90 menos K sobre 7, ¿verdad, muchachos? Y B2 es igual a 1, 7, 3K0 sobre 7, ¿verdad? Entonces eso es igual a 3K7 sobre 7. Esto es igual a 3K. Siempre ese valor va bajando, ¿verdad, muchachos? Esto es igual a 3K por 7 sobre 7, es igual a 3K. B2 es igual a 3K. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes ven la diapositiva lo que hace es multiplicar esto por 7 y por 7, como les enseñé. Si usted multiplica toda la fila por un valor, queda igual, ¿verdad? De tal manera que me quede, como él dice, 90 menos K y 27K. No sé si me explico, ¿no? Usted puede decir que esto es, yo preferiría es borrarlo más bien para no hacer enredos. Usted pudiese decir que es esto 90 menos K y que esto es 21K. Y por supuesto estos son ceros. Porque como ven aquí las he multiplicado por 7. ¿Cuánto sería C1? C1 sería menos 7, 90 menos K, 8 más K, 21K, sobre 90 menos K, ¿verdad? Entonces esto es igual a 8 más K por 90 menos K menos 7 por 21 menos 147K sobre 90 menos K. Muchachos, haciendo un poquito de álgebra, esto me va a quedar como menos K cuadrado menos 65K y más 720. Es solamente un poquito de álgebra que tienen que hacer aquí. Menos K cuadrado menos 65K más 720, obviamente sobre 90 menos K. Ese es el valor que yo he llamado C1, ¿no? Si quieren lo copiamos. Menos K cuadrado menos 65K más 720 sobre 90 menos K. Esto ya es 0. Y obviamente el último valor siempre baja como 21K. Siempre va bajando ese valor. En realidad es el 3K, pero que fue multiplicado por 7. Muchachos,
Ese es nuestro arreglo de root, ¿verdad? O sea, lo que ustedes hacen hasta allí es lo mismo que hemos visto en los procedimientos anteriores, armar un arreglo de root Hurwitz. Pero ahora viene la pregunta clave para entender. Muchachos, según el arreglo de root Hurwitz, ¿cómo yo encontraba estos benditos puntos de intersección? ¿Cómo los encontraba? ¿Cuándo ocurría esa? ¿Cuándo nosotros decíamos tengo un par de polos sobre el eje imaginario? Cuando existía una fila de ceros y los cambios de signo debajo de esa fila de ceros No había. bueno, se reducía por el número de polos. ¿Sí? Exacto, no había, ¿verdad? No había cambios de cero, cambios de signo después de esa fila de ceros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, un poquito haciendo la inversa de lo que tenemos aquí, lo que tendríamos nosotros que hacer, ¿verdad? Lo que tendríamos nosotros que hacer es lograr que yo tenga una fila igual a cero, ¿verdad? Se le fue la pantallita, ¿no? Pero sí están allí. Creo que se desconectó la pantalla. Vamos a volver a la pantallita allí. Compartir pantalla. iPhone, iPad. Vamos a ver que esto funcione bien nuevamente. Se nos fue la pantallita. Uy. No quiere duplicar, no quiere duplicar. Voy a reiniciar el iPad. Ya me ha pasado esto y creo que la única forma es reiniciando el iPad cuando se pone necio. Muchachos, entonces mientras lo hago, porque realmente lo que hay que hacer allí es un cambio interesante. Como ustedes bien lo dicen, ¿cuándo va a haber una intersección con el eje imaginario? Cuando haya una fila que sea completamente igual a cero, ¿verdad? Y en esa fila de ceros, el polinomio que quedó arriba de esa fila de ceros es un polinomio par, ¿verdad? Y ese polinomio par es el que contiene justamente las raíces que yo tengo que buscar o encontrar en estos ejemplos. Entonces, vamos a ver si con este reinicio él ya se conecta. Ya está por este lado. Vamos a ver. iPhone, iPad. Ya, ahí volvió. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cuál es la fila, haciendo una especie de ingeniería inversa, de las filas que están aquí, cuál es la que ustedes harían igual a cero? Como usted quiere que lo que quede es un polinomio par para que hayan las dos intersecciones, ¿verdad? Polinomio par, usted quiere que la fila de s al cuadrado sea la respuesta. Por lo tanto, muchachos, esta fila que está aquí es la que debe ser toda cero. Si esa fila que está ahí es toda cero, significa, como ya un elemento es cero, significa que el otro elemento, menos k cuadrado, menos 65k, más 720, sobre 90 menos k, debe ser igual a cero, ¿verdad? Y si es así, lo único que tenemos que hacer es resolver esa ecuación que dice que k cuadrado más 65k menos 720 es igual a cero. ¿Cuáles son las soluciones a esa ecuación? No tengo las soluciones. Por favor, si alguien me puede ayudar para no tener que escribir la fórmula general aquí. ¿Cuál es la solución a esta ecuación? K cuadrado más 65k menos 720 igual a 0, muchachos. Tiene que tener dos soluciones, ¿verdad? Si alguien me ayuda con alguna calculadorita, por favor. La solución 1 da 9.65. Sí. Y la otra menos 74.64. Muchas gracias. Como nuestro algoritmo de K está hecho para valores de K positivos, inmediatamente despejamos esa solución, ¿verdad? Y entonces llegamos a la primera conclusión.
Para acá igual, 9.65. Tenemos la intersección con el eje imaginario. Esa es mi primera conclusión, ¿verdad? Sacada del criterio de Ruth-Hurwitz, porque en ese momento este elemento será 0, ¿verdad? Y como K es positivo, todas las filas de 0, toda la fila 0 significa que hay una intersección con el eje imaginario. La otra pregunta que uno se hace allí es, ¿cuánto es el valor de la intersección? Y para conocer el valor de la intersección debemos recurrir al polinomio par. Y el polinomio par habíamos dicho nosotros que es el que se forma la fila que está arriba de la que se hizo 0. Es decir, si ustedes lo ven allí, porque no me queda espacio, es 90 menos k por s al cuadrado. El polinomio par resultante es 90 menos k s al cuadrado más 21k. Obviamente, como es par, sería, si el uno es s al cuadrado, el otro es s a la 0. Más 21k es igual a 0. Ese es el polinomio par resultante. ¿Sí? Y por supuesto, como tenemos el valor de k despejado, podemos darle número y encontrar 90 menos 9.65 es 8035 s al cuadrado más 21 por 9.65. 21 por 9.65 es 202.65 igual a 0. De aquí s al cuadrado es igual a menos 202 dividido para 80.35. S al cuadrado es menos 0.252. Y por lo tanto, S igual más menos J, la raíz de ese valor, 1.59. Muchachos, lo que me está diciendo aquí el ejercicio es que este valor corresponde a J 1.59 y este valor de aquí corresponde a menos J 1.59. Sí, muchachos. ¿Cómo lo hice? Sencillito. Con el criterio de Ruth-Hurwitz me ubiqué en el caso especial, toda la fila igual a 0, y luego que saqué el valor de K respectivo, que es obligatorio para poder hacerlo, utilicé el polinomio que quedó arriba, y ese polinomio que quedó arriba lo evalué, ese polinomio par, y de ahí saqué las intersecciones, más menos J1, 59. Es que por obligado, al ser par, va a tener intersecciones complejas. Preguntas, muchachos. Preguntas, por favor. Profe, una pregunta. Sí. Usted dijo que el número de asíntotas dependía de la resta entre los polos, a ver si no me equivoco, eran los polos y los ceros, ¿verdad? Correcto. Ya, significa que pueden haber dos asíntotas y pueden topar con con 4, serían ya 4 números que hacen intersección, ¿o no? 4 intersecciones. Ah, no, pues pero eso es asíntota, es otra cosa, ¿verdad? Sí, esto es Pero otra estamos con los puntos de choque. Así es. Esto es otra cosa. O sea, para que haya 4 intersecciones, yo pienso que debería haber 8 polos. De tal manera que 4 se van a la derecha y 4 se van a la izquierda. Pero sí se puede dar 8 intersecciones, pero sé que no fue tu intención preguntarme eso, pero en teoría sí se pudiese también lo otro. ¿Ok? Muchachos, paso último. Ángulos de salida y de llegada. Este es el paso 8 y paso final. Con esto ya terminamos el bosquejo del lugar geométrico de las raíces. Como se acuerdan, estamos en una sección donde estamos afinando el trazo del lugar geométrico, ¿verdad? En este caso, muchachos, esta condición para tener los ángulos de salida y de llegada simplemente aplica cuando hay, esto de aquí solo aplica si hay ceros o polos de lazo abierto que son complejos. Si no hay polos y ceros de lazo abierto que son complejos, entonces el sistema no aplica. ¿De acuerdo, muchachos? Sí.
Entonces, básicamente lo que él dice es que cuando yo tengo esta condición tenemos que demostrarla vía el criterio del ángulo. Yo se los había dicho la clase pasada, vía o usando el criterio del ángulo. El procedimiento es asumir un punto de prueba entre comillas le voy a poner muy cerca, pero este muy cerca es en el sentido infinitesimal al polo o cero complejo que estemos analizando. Y se calcula el ángulo aplicando el criterio del ángulo a ese punto de prueba. Solamente yo tendría que recordarles, esto lo hicimos en una clase pasada, cómo se aplica el criterio del ángulo a un punto de prueba. Muchachos, un recorderis para que no nos coja como nuevo nada más. El criterio del ángulo que nosotros vimos, que lo voy a abreviar como CA, criterio del ángulo, dice que ángulo de los ceros menos ángulo de los polos igual a más menos 180 grados, y yo me parece que les puse por K más 1. Tengo que regresar varias diapositivas cuando comenzamos a definir esta historia y establecimos el ángulo de el criterio de los ángulos, ¿verdad? Aquí está el teta, que es la sumatoria del ángulo de los ceros menos la sumatoria del ángulo de los polos. Y nosotros dijimos que eso es el criterio del ángulo y que esa sumatoria de ángulos es igual a 2K más 1 por 180. Para mis ejercicios basta con que lo iguale una sola vez a 180. ¿Pero qué es eso de los ángulos de los ceros y el ángulo de los polos? Lo voy a tratar de ejemplificar de la manera más sencilla posible. Vamos a suponer que yo tengo esto, muchachos. Un cero de lazo abierto y un par de polos, P1 y P2, complejos de lazo abierto. Estos, amigos, son polos ceros de lazo abierto. Y vamos a suponer que yo tengo un punto de prueba S1. S1 es el punto de prueba. Lo que yo les dije vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trazar líneas rectas entre los polos y ceros del lazo abierto y el punto de prueba. ¿Se acuerdan, muchachos? Esto ya se los dije hace un par de clases. Pero esto es bien sencillito como el agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No sé, no lo he escrito, pero se los digo. Estoy trazando líneas rectas entre el punto de prueba y los polos y ceros del lazo abierto. Si quieren, escríbanlo, muchachos. Trazar líneas rectas entre el punto de prueba y los polos y ceros del lazo abierto. Luego, medir los ángulos que esos polos y ceros forman, que esas líneas rectas, perdón, forman con la horizontal. Con la horizontal. Si quieren, a este amigo lo llaman teta 1, ángulo con la horizontal, teta 2 y a este teta 3. Y a esos teta que están allí le aplica el criterio del ángulo. ¿Cuál de los tres es de cero? ¿Teta 1, teta 2 o teta 3? ¿Cuál es cero, muchachos, para aplicar el criterio del ángulo? ¿Cuál es cero? ¿Cuál viene de un cero? Teta 1. Teta 1, muy bien. Entonces yo digo teta 1, no hay más ceros, ¿verdad? Menos los polos. ¿Cuáles vienen de polo? De polo vienen teta 2 y teta 3, ¿sí me explico? Menos teta 2 más teta 3 igual a 180 grados, muchachos. Esa es la aplicación del criterio del ángulo. ¿Cómo se aplica el criterio del ángulo? Se trazan líneas rectas entre quién y quién. Los polos y ceros del lazo abierto con el punto de prueba. Correctísimo. Los polos y ceros del lazo abierto con el punto de prueba
y se miden los ángulos que esas líneas rectas forman con la horizontal. Los polos son polos, los ceros son ceros, y a esos ángulos le aplicamos el criterio del ángulo. Lo único que él dice es que vamos a asumir el punto de prueba muy cerca del polo y cero complejo de análisis. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico sencillito, creo. Sí, ahí hay un ejemplo numérico sencillito para aplicar este criterio, ¿ok? A ver, muchachos, así dice el ejemplo. Vamos a suponer que tengo esta función de transferencia. Fíjense que siempre parto del lazo abierto, ¿no? S al cuadrado más 2S más 2 sobre K S más 2. Esta función que está aquí tiene una diferencia importante con respecto a las anteriores, muchachos. La diferencia es que tiene un polo complejo, muchachos. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Esta función tiene como ceros un 0 en S igual menos 2, ¿verdad? Y como polos, tiene un polo en S igual menos 3, pero esa función S al cuadrado más 2S más 2, al factorizarla, ¿verdad? Me da como resultado, ¿cuáles son las raíces de eso? Muchachos, lo podemos hacer con fórmula general, con calculadora, como quieran. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Uno, dos, dos. Menos Son 1 más J. y menos 1 menos J. O sea, menos 1 más menos J, ¿verdad? Es decir, tiene raíces complejas, ¿verdad, muchachos? Entonces, así va a quedar planteado este problema. ¿Sí estamos claros? ¿No? Esa es la gran diferencia de este problema. ¿Sí, muchachos? Este problemita va a quedar planteado así. Tiene un 0 en S igual menos 2. Tiene un polo en S igual menos 3. Y tiene dos polos aquí y aquí, que es menos 1 y más J y menos J. ¿Están de acuerdo, muchachos? Esos son los polos y ceros del lazo abierto de esta función. Muchachos, si este fuera el ejercicio completo y yo quiero aplicar el paso 1, son 3 lugares geométricos, el paso 2, simetría eje real, el paso 3, aquí está a la izquierda de una cantidad impar de polos y ceros, o sea, hay trayectorias solo aquí, ¿verdad? Entonces, muchachos, yo les pregunto, está clarísimo que este polo busca este cero, este es un juego de polos busca cero, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde van los otros dos? Los otros dos, supongamos que yo encuentro el centroide de las asíntotas, que lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer, pero no es parte de este ejercicio. Esta asíntota parece que está más o menos en menos 1. Vamos a suponer que este es que estas son las asíntotas, muchachos. Pueden calcularla después usted, ahorita yo no tengo espacio, ¿verdad? Y yo sé yo sé, muchachos, que lo que va a pasar es que un polo va a buscar el infinito y el otro polo va a buscar el infinito, ¿verdad? Pero mucha atención a mi dibujo en este momento. Lo que yo no sé es con qué ángulo van a buscar ellos el infinito. Él puede hacer esto muy bien, ¿sí? O también puede hacer esto, o también puede hacer esto, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que busca el infinito según lo que me dice la asíntota, pero la forma de buscarlo puede ser muy variada, ¿verdad? La forma de buscarlo puede ser muy variada. Repito, él puede hacer esto, él puede hacer esto, o él puede hacer inclusive esto, o inclusive pudiese irse hacia abajo y luego subir. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Cómo yo sé con qué ángulo sale el polo? Y la respuesta es que eso lo sé con este paso último, con el paso 8, que me va a dar el ángulo de salida o de llegada de los polos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplico este paso 8, muchachos?
¿Cómo aplico este querido paso 8? Aplicando el criterio del ángulo, ¿no? Es más, yo quisiera, vamos a hacerlo para que sea más bonito, vamos a hacer una aritmética separada. Entonces, vamos a suponer que nuevamente yo tengo aquí menos 1, aquí menos 2 y aquí menos 3. Él me dijo que tengo el 0 en menos 2, el polo en menos 3 y que aquí tengo los otros dos polos. Menos 1 y aquí es J1 y aquí es menos J1. Dijo el procedimiento, muchachos, que asuma que a dónde está el punto de prueba. ¿A dónde debo asumir el punto de prueba? ¿Qué me dijo el procedimiento? ¿A dónde debo asumir el punto de prueba? ¿Qué dijo? ¿Que lo asuma qué, muchachos? Sé que mi letra no es bonita, pero ¿qué quiere decir ahí? Que la sume muy cerca. Muy cerca del punto que yo quiero probar, ¿verdad? Entonces, muchachos, como haciendo un zoom, si lo que yo quiero saber es el ángulo de salida de él, yo voy a asumir que el punto de prueba de ese 1 está allí. O sea, en mi dibujo se lo ve que está al lado, pero ese muy cerca, por eso lo puse entre comillas, va a ser en el sentido infinitesimal. Dicho de otra forma, está tan pegado que visto desde afuera, visto desde los otros dos polos y ceros, son como que fuera el mismo valor. ¿Sí me explico? Está infinitesimalmente alejado de él. ¿Con qué ángulo? Justamente con el ángulo que desconozco. Sí, con el ángulo que quiero calcular. Entonces, para aplicar el criterio del ángulo, tengo que sacar líneas rectas entre todos los polos y ceros del lazo abierto con el punto de prueba. Así lo dice el criterio, ¿verdad? Polos y ceros, y obviamente el mismo con el que está al ladito. Y así se van a formar los distintos ángulos con la horizontal. Por ejemplo, este va a ser teta 1, este va a ser teta 2, este con la horizontal va a ser teta 3. Y el infinitesimal que no se ve para mí es teta 4. No se ve porque está chiquitito, ¿verdad? Sí me estoy explicando lo que hice hasta allí porque ese es el corazón del paso. Asumí el punto de prueba, vamos a escribirlo por aquí con verde. Este que está aquí es el punto de prueba muy cercano con el polo al cual le quiero calcular el ángulo de llegada. También lo pude haber hecho con respecto a teta 3, pero por la propiedad de simetría yo sé que lo que encuentre con teta 4, lo que encuentre con el polo de arriba va a ser el ángulo que encuentre para el polo de abajo. Entonces, a ese numerito le aplico el criterio del ángulo, muchachos. Ya lo repasamos antes. ¿Cómo sería el criterio del ángulo ahí aplicado? Díctemelo, por favor. Recuerde, ángulo de ceros menos ángulo de polos, 180. A ver, díctemelo. Alguien que me lo dicte. Teta 2, profe. Teta 2, muy bien. Menos Menos. teta 1 Ajá. más teta 3 más teta 4. Con Más paréntesis, teta ¿no? 3. Sí, con paréntesis. Igual. Así. Perfecto. Ahora bien, aquí viene la pregunta más importante. Por geometría básica, ¿cuántos de esos ángulos puedo calcular yo con geometría? Con triángulos, básicamente. Los teta 4 y teta 3 que son 90, me imagino. No, teta 4 es el que no conocemos. Teta 4 es el Ah, ángulo ya, de salida. teta 3, entonces. Teta 1, teta 2 y teta 3 lo podemos sacar con geometría pura, ¿verdad, Sí. muchachos? Entonces, eso vamos a hacer. Y obviamente despejar teta 4, ¿verdad? De esta ecuación sabemos que teta 4, que es nuestra incógnita, teta 4 es el ángulo de salida del punto que está cercano, ¿verdad? Teta 4 va a ser igual a teta 2 menos teta 1 menos teta 3 menos 180. ¿Están de acuerdo? Es menos teta 4, lo pasé al otro lado, 180 lo pasé al otro lado, teta 2 menos teta 1 menos teta 3 menos 180. Entonces vamos a sacar cada ángulo. Vamos a comenzar con teta 1. Muchachos, ustedes son pilas. Aquí hay un triángulo rectángulo que se forma y que me va a servir, lo estoy marcando, para hallar teta 1. ¿Sí lo ven, no?
según ese triángulo rectángulo, muchachos, aquí es igual teta 1. Ustedes son expertos en trigonometría, así que no creo que tenga que. Es igual al arco tangente de quién, muchachos. 1 sobre 2. No, 1 sobre 3 sería el teta 1. No, 1 sobre 2. Porque 1 sobre 2. Ah, sí, 1 sobre 2 porque estoy abajo, sí. Facilito, ¿no? 1 sobre 2, muchachos. Perfecto. ¿Cuánto es eso en grados? Dígamelo. 26.57 grados. Seguro, sí. 26,57. Sí. Sí, profe, eso sale. Perfecto. A ver, sáquenme por favor los otros. Mientras yo trato de... Por ejemplo, para teta 2, estas cosas voy a extrañar de la pizarra virtual. ¿Ah? Para teta 2 serían 45 grados y teta 3 supongo que 90. Sí. Teta 2 está facilito, ¿verdad? Como dice bien su compañero. Teta 2 es tangente a la menos 1 de 1 sobre 1, ¿verdad? Que es 45 grados. Y por simple inspección, teta 3 es 90 grados. Sí, muchachos. No sé si es solo a mí, pero se dejó de actualizar la pantalla. No, no, sí, ya ahorita me di cuenta. No es la única, es falla de por acá. Esperemos que este amigo no nos vuelva a fallar. Compartir pantalla. Ah, carajo. Me comenzó a fallar nuevamente. Sí. Entonces, muchachos, esperemos que esta cuestión se regularice. Yo no sé por qué de repente le da esta chiripiolca. Tengo mis planes de contingencia 1, 2 y 3 también. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entra Wi-Fi de nuevo. Ahí volvió. Sí, entonces muchachos, ¿cuánto es el valor de teta 4? Sería teta 2 que me calcularon es 45, menos teta 1 que me calcularon 26,57, menos teta 3 que es menos 90 y menos 180. ¿Cuánto les da teta 4, muchachos? Cuéntenme, ¿cuánto les queda teta 4? Menos 251.57. Ya, pero por eso se acuerdan que era más menos 180, ¿verdad? Yo puedo llevarlo 360 grados para arriba para llevarlo a los 4 cuadrantes. ¿Cuánto es eso? .108. .43. Entonces, muchachos, volviendo al dibujo de acá, lo que él me está diciendo es que este señor, este zoom es bonito, este señor va a salir con 108,43. Ese es su ángulo de salida, muchachos. ¿Sí me explico? Ese es su ángulo de salida. Vamos a borrar un poquito para que se vea mejor. Entonces él va a salir así y de ahí va a buscar el infinito. Y por supuesto, por simetría pura, este amigo acá abajo tiene que hacer algo parecido, ¿verdad? Salir con esos 108 y buscar el infinito. ¿Me explico? Ese es el ángulo que ustedes acaban de encontrar. Ese es el ángulo de salida que ustedes acaban de encontrar. Y hace un rato les expliqué que dependiendo del número, cualquier número entre 0 y 360 pudo haber sido dibujado, ¿no? Recuerden, el de abajo se dibuja por pura simetría, ¿no? Solo le tienen que hacer el cálculo a uno de ellos y no a los dos. ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Profe, disculpe, tengo una pregunta muy general acerca del sistema cuando es inestable. ¿Cuál es la consecuencia física, o sea, cuando un sistema cuando un sistema es inestable? O sea, ¿vibra mucho o se destruye si no se detiene a tiempo? Lo segundo.
matemáticamente es una variable que tiende hacia el infinito, ¿verdad? Pero físicamente no hay variables que tiendan al infinito, sino que llegan a la ruptura de los elementos físicos, ¿verdad? Si es De la electricidad, ruptura. corriente muy elevada, se quema el circuito. Si es tensión, fuerza muy prolongada, se rompe, se quiebran los materiales. Si es posición, choca contra una pared o se va a un vacío. ¿Sí me explico? Entonces, matemáticamente es una variable que crece hacia el infinito, físicamente lo que eso lo limite, ¿verdad? Ok, muchas gracias. De nada. Bien. Vamos entonces a hacer ahora un ejercicio completito para ilustrar todos los pasos. ¿Les parece, muchachos? Entonces, ejemplo completo. Si la función en lazo abierto, ¿verdad? Si la función de transferencia en lazo abierto de un sistema es G de S igual a K por S más 2, S al cuadrado menos 4S más 13, ¿verdad? Me piden A, bosqueje el LGR, el lugar geométrico. B, encuentre cruce con eje imaginario. C, encuentre la ganancia acá, dice, al cruce con J omega. O sea, eso se hace junto, ¿no? D, encuentre punto de choque de entrada. E, encuentre ángulo de salida. Básicamente, muchachos, me está pidiendo que haga todo el trabajito, ¿verdad? A esa función que está ahí. Entonces nosotros vamos manos a la obra. Yo siempre digo, se puede hacer en un solo trazo, ¿verdad? Pero a veces es mejor hacerlo en varios trazos para ir ejemplificando, darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Hago mi plano S, ¿verdad? Sigma J omega. Defino los polos y ceros del lazo abierto. Ahí está la función, ¿verdad? Está clarito que ella tiene un 0. Si quieren, esto es el paso 1, si lo quieren ver así. Paso 1 les dice, dependiendo de los polos y ceros, determina el número de trayectorias. Tiene un 0 en S igual menos 2. Y los polos, ¿verdad? Parece ser son complejos. Les ayudaría, si alguien lo puede ver. Si no, yo estoy aquí con el MATLAB abierto también, calculando las raíces rapidito. Es 1, menos 4 y 13. Según yo, las raíces son 2 más menos J3, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, dada esa realidad, vamos a extender el eje sigma un poquito. ¿Ok? Grafico los polos y ceros del lazo abierto. Dice él que tiene un polo en menos 2. Y un polo también en menos 2. Más menos J3. Allí. Y allí. Menos J3. Más J3. Y más 2. O sea, dos polos, un cero, ¿verdad, muchachos? El paso 2 nos dice que debe haber simetría. El paso 3, el LGR en el eje real.
A ver, ¿cómo era el método para el eje en el eje real? Esto está a la izquierda de cuántos polos y ceros. Solo cuentan los reales porque los complejos, como son pares, así los cuente o no los cuente, da lo mismo. No hay, ¿verdad, muchachos? No hay, ¿cierto? Porque está a la izquierda de ningún polo, ningún cero. En cambio, este segmento que está de aquí al infinito está a la izquierda de cuántos polos y ceros, muchachos. De uno, ¿verdad? Que es este. Por lo tanto, sí hay trayectoria allí. Por lo tanto, yo lo voy a dibujar. Vamos a decir que sí hay trayectoria. Ups, chueco. Que sí hay trayectoria y es este. ¿De acuerdo? Paso 4, muchachos, las asíntotas. Tenemos que ir haciendo el repaso de los pasos, venga la redundancia aquí. Bueno, el paso 4 no es el de las asíntotas, el paso 4 solo me dice de dónde parte y de dónde sale. O sea, ese paso yo lo tengo en mente, es polos busca ceros, ¿verdad? La trayectoria inicia en los polos del lazo abierto, o sea, inicia aquí y aquí y termina en los ceros del lazo abierto, ¿verdad? Y eso sí me lleva al paso 5, que es el paso de las asíntotas. ¿Cuántas asíntotas tengo? Hoy día me lo dijeron algunos de ustedes. ¿Cuántas asíntotas tengo? Una, profe. Una, ¿verdad? Claramente una asíntota porque busca polo, busca cero. Muchachos, yo puedo usar la fórmula de asíntotas aquí sin ningún problema, ¿eh? La fórmula del paso 5. A pesar de que no tiene mucho sentido. Estoy tratando de agrandarla. Ahí está. La fórmula de asíntotas decía que esto es igual a la sumatoria de los polos menos la de los ceros, ¿verdad? Los polos finitos, obviamente, que serían 2 menos 2 menos el 0, ¿verdad? Que es menos 2 sobre 1. Usted me va a decir, oye, pero ¿y la parte compleja? Es lo mismo, muchachos. O solo toman en cuenta la real, o igual ponen la compleja, pero como son complejas conjugadas, siempre las imaginarias en esa resta, ¿qué va a pasar? Se pueden ir, ¿verdad? Entonces, a ver, yo les decía aquí, esto es, polos son 2 más 2, perdón, aquí es más 2, ¿no? No menos 2. 2 más 2 menos los ceros, que es menos 2. Es la parte real de los polos, nada más, no se preocupe. Porque el centroide es un número real. Entonces esto es 6, ¿verdad? El centroide está en 6. Y el ángulo de las asíntotas, muchachos, ahí tienen que recurrir a la tablita. Pueden usar la fórmula, pero yo ya les dije, ya se los puse en la clase pasada. Si es una asíntota, el ángulo de esa asíntota es siempre 180 grados. Si es 2, será más 90 y menos 90, ¿se acuerdan? Para 2 asíntotas. Si es 3 asíntotas, los ángulos serán 60, 180 y 300. ¿Sí, muchachos? Si es 4, será todos los múltiplos de 45. Y si no quieren aprenderse de la memoria, entonces usan la fórmula. Esto solamente va para la fórmula. Entonces, muchachos, el gráfico de asíntotas aquí, no sé cómo lo vayan a ver ustedes, pero el gráfico de asíntotas arranca en menos 6, ¿verdad? A ver, sumatoria de polos. Arranca en 6, perdón. Está por aquí. Arranca en 6. Y en realidad, como es 180, marca toda una trayectoria. Déjenme ponerla aquí abajo. Borrar esto. Ups. Arranca en 6, muchachos. Y en realidad el ángulo de las asíntotas es así, es 180, ¿verdad? Esta es la asíntota 0. Tengo un problemita con esta asíntota 0. Que si lo hago pasar por allí me va a coger la línea horizontal. Sí, entonces, muchachos, eso que les mostré, en realidad tendría que estar marcado aquí sobre el eje real y no se ve, pues no.
finalmente, en este caso, cuando es una sola, no me sirve, porque lo único que me está diciendo él es que lo que tiene que pasar forzosamente, muchachos, es que estos polos salgan de aquí choquen aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Uno busque el cero y el otro busque el menos infinito con la asíntota. No hay de otra, muchachos. En bosquejo, ¿ah? No hay de otra. Los polos tienen que salir de allí, pasar el eje imaginario, chocar entre sí, el uno busca el infinito y el otro busca el cero. ¿Sí me explico, muchachos? Ese es mi bosquejo. Pero el procedimiento completo me tiene que definir varias cosas. ¿Como qué nomás, muchachos? Como el ángulo de salida de aquí, como la intersección con J omega y como el punto de choque. Esas tres tengo que hallarlas analíticamente. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Ahorita solo los hice por bosquejo, pero yo sé cómo hallarlas analíticamente. Así que las voy a hallar analíticamente y después voy a hacer el dibujo resumido completo. Pero este dibujo que tengo aquí es básico. Ya se les dijo, muchachos, que hasta el paso quinto usted puede hacer un bosquejo poco preciso, básico, del lugar geométrico de las raíces. Y los pasos 6, 7 y 8 son para afinar el trazo. Siendo muy específico, el paso 6 me va a calcular este punto, el paso 7 me va a calcular este punto y el paso 8 me va a calcular ese ángulo. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas? Déjenme borrar este 6 aquí porque no se confunda. ¿Preguntas? Vamos a hacer entonces los cálculos. Y vamos a tratar de ir en orden literal. Él dice que primero le calcule la intersección con el eje imaginario, ¿verdad? Ya está bosquejado el LGR. B, intersección con el eje imaginario. ¿Cómo voy a calcular esa intersección con el eje imaginario, muchachos? Díganmelo. Esta, ¿verdad? ¿Cómo la voy a calcular? ¿Cuál es la herramienta para calcularla? El paso 7. Ajá. ¿Qué herramienta usábamos en el paso 7? El criterio de Ruth Hurwitz, ¿verdad? Ruth Hurwitz, que recién lo vimos hoy día, cómo se usaba en esta parte. Entonces, para hallar el criterio de Ruth Hurwitz, lo primero que necesito es la ecuación característica, ¿no? La ecuación característica dice que 1 más k g de s igual a 0. O sea, en este ejemplo, 1 más k por s más 2 y abajo s al cuadrado menos 4s más 13, ¿verdad, muchachos? Igual a 0, ¿cierto? Entonces yo digo s al cuadrado menos 4s más 13 más k por s más 2 igual a 0, haciendo álgebra, ¿sí, muchachos? ¿Sí? Con esa álgebra, muchachos, usted puede decir s al cuadrado menos 4s más 13 más ks más 2k igual a 0. Y entonces su ecuación característica es s al cuadrado más k menos 4s, ¿verdad? Y más 13 más 2k igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Si armo el arreglo de Ruth, esto sería s a la 2, s a la 1, s a la 0, ¿verdad, muchachos? Y entonces esto sería 1, k menos 4 y 13 más 2k. Y obviamente esto es 0 y esto es 0. Ese único elemento que hay que calcular es poco sencillo de hacer porque es el 0, ¿verdad? Ese B1 sería igual a menos determinante de 1, k menos 4, 13 más 2k sobre 0, ¿verdad? Sobre k menos 4, que básicamente sería igual a 13 más 2k, ¿verdad, muchachos?
¿De acuerdo? Entonces mi pregunta es, ¿cómo encuentro los puntos de cruce con el eje imaginario? ¿Qué dijimos hace un ratito? ¿Qué es lo que hay que hacer, muchachos? Tiene que haber una ecuación ay, se me fue el nombre. Una fila con ceros. Polinomio par. Un polinomio par, perdón. Exacto. Y para que haya un polinomio par tiene que haber una fila que sea llena de ceros. El polinomio par tiene que ser de s al cuadrado, s a la cuarta. O sea, si es s al cuadrado son 2 intersecciones, si es s a la cuarta son 4 intersecciones. Claramente la que queremos que sea el polinomio par es esta, ¿verdad? Pero para que esa sea el polinomio par, esta fila que está aquí debe ser ¿qué? Todo igual a 0. Todo igual a 0. Y esa está facilita de calcular porque lo único que tendríamos que hacer es que escala menos 4 sea igual a 0. Y de ahí, sin querer queriendo, sacamos ya el valor C, ¿verdad? La respuesta C del ejercicio. Sí, que es, ¿se acuerdan la pregunta C era, encuentre la ganancia K al cruce, ¿no? S igual J omega. Es ese, K igual a 4. Pero todavía no hemos respondido la B. Para responder la B, decimos que el polinomio par es este, ¿verdad? Este es el polinomio par, que sería S al cuadrado más 13 más 2K igual a 0. Pero ya reemplazado con ese valor de K. O sea, S al cuadrado más 13 más 8, ¿no? Igual a 0. 13 más 8 es 21. O sea que S es igual, S al cuadrado es menos 21. O sea que S es igual a más menos J raíz de 21, ¿verdad, muchachos? Que es 4.58. Y ahí está respondida la pregunta B. Muchachos, quiere decir que este cruce que yo he puesto allí, ya mismo vamos a hacer un dibujo, este cruce verde, paso 7, ya sé el valor de ese cruce. ¿Es cuánto? 4.58. ¿Sí me explico? Ya mismo, cuando tenga todo, hago un solo dibujo, ¿les parece? Ya bien hecho con todo. Aunque no me lo piden, me dijeron con ese bosquejo es suficiente, pero lo puedo hacer. 4.58. Preguntas. Y contestamos sin querer queriendo al literal B y al literal C, ¿verdad? Preguntas. El literal D, si ustedes lo recuerdan, me pide los puntos de choque, ¿verdad? Claramente el punto de choque es de entrada o de salida, muchachos, después de haber hecho el bosquejo. El punto de choque es de entrada, ¿verdad? O sea, entro al eje real. Entro al eje real. ¿Quién se acuerda cómo se encuentra el punto de choque? El punto de choque también parte de la misma ecuación característica que está allí, ¿verdad? Derivando la ecuación característica. Sí, 1 más K, S más 2 sobre S al cuadrado menos 4S más 13 igual a 1, pero igual a 0, perdón. Pero lo que hacemos allí, si ustedes se acuerdan, era despejar K y derivarla con respecto a S, ¿se acuerdan? Entonces decíamos que K por S más 2 sobre S al cuadrado menos 4S más 13 es igual a menos 1, por lo tanto K es igual a menos S al cuadrado menos 4S más 13 sobre S más 2, ¿verdad, muchachos? Y de ahí lo que decíamos es que la derivada de K con respecto a S la igualamos a 0 para encontrar los valores extremos. Me deshago por el momento del signo en menos, ¿verdad? Y digo que eso es igual a denominador, que es S más 2, por derivada del numerador, que es 2S menos 4, menos el numerador S al cuadrado menos 4S más 13 por la derivada del denominador, que es 1, sobre denominador al cuadrado igual a 0. ¿Sí, muchachos? Ustedes conocen bien esa parte. Me llevo esto para el otro lado. ¿Sí? Y entonces, si me lo llevo para el otro lado, ¿verdad? Yo puedo decir que 2S cuadrado menos 4S más 4S
menos 8, ¿verdad? ¿Está bien? 2s al cuadrado más 4s menos 4s menos 8. Y como esto era menos 1, simplemente cambio de signo. Menos s al cuadrado más 4s menos 13 igual a 0, ¿verdad? Porque mando el otro a dividir. Y podemos decir que 2s al cuadrado menos s al cuadrado es s al cuadrado. Menos 4s más 4s se van y me queda más 4s. Menos 13 menos 8 menos 21, ¿verdad? Igual a 0. Y de allí la misma historia de siempre. Tengo dos soluciones, ¿verdad? Dos soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Polinomio en este caso es 1, 4 y menos 21. Las soluciones son s igual menos 7 y s igual más 3. De estas, muchachos, tengo que con algún criterio despejar y eliminar una. El criterio está aquí en el gráfico, ¿verdad? ¿Dónde debe estar el punto de choque? El punto de choque tiene que ser algún número que sea menor que menos 2, ¿verdad, muchachos? Menor que menos 2. Tiene que ser algún número que sea menor que menos 2. Me fue un ratito, pero... Vamos a volver a compartir. Sí, muchachos, el punto de choque tiene que estar aquí, desde menos 2 hasta infinito. ¿Sí me explico, muchachos? No puede estar acá porque nosotros descubrimos que del lado derecho no hay trayectoria sobre el eje real. Tiene que estar de menos 2 hacia menos infinito. ¿Sí me explico, muchachos? Por lo tanto, con ese criterio en mente, digo que más 3 no puede ser, ¿verdad? Y que más bien el punto de choque tiene que ser s igual menos 7. ¿Sí, muchachos? Preguntas. ¿Cómo lo hice? Derivando igualando a 0, tal cual vimos en el paso 7. Por último, él me dice que encuentre el ángulo de salida. ¿Con qué paso encuentro ese ángulo de salida, muchachos? Con el paso 8, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a esto. ¿Sí? Ese sería el ángulo de salida. El paso 8. Entonces, para el paso 8, si ustedes lo quieren hacer limpio, ya depende de cómo se maneje este. Yo graficaría nuevamente el eje. Volviese a poner los polos y ceros. Dijimos que el polo estaba en menos 2 y en 2 más menos J3, ¿verdad? O sea, él estaba en menos 2 y en 2 y esto es J3 y esto es J3. Entonces, según la metodología que hemos aprendido, yo asumo un punto de prueba. ¿Dónde dijimos? ¿Muy cerca de quién? Muy cerca, ahí puede estar mi punto de prueba. Muy cerca del polo cero al cual quiero hacer el análisis, ¿verdad, muchachos? Y trazo líneas rectas entre ese punto de prueba y los polos y ceros del lazo abierto. En este caso solo hay dos fuera de él. Y defino el valor que ellos van a hacer con la horizontal. Es decir, a este lo llamo teta 1 con la horizontal, a este lo llamo teta 2 y el desconocido para mí es teta 3. Y planteo el criterio del ángulo. A ver, ¿quién me dicta el criterio del ángulo aquí? ¿Cómo sería el criterio del ángulo? ¿Quién me lo dicta?
El ángulo de los ceros menos el ángulo de los polos es igual a 180 grados. Ya, y en términos de los teta planteados, ¿cómo sería? Sería teta 2 más teta 3 menos teta 1, igual a 180 grados. Excelente. Dos de ellos puedo sacar por geometría básica, que son teta 1 y teta 2, y el que no puedo por geometría básica es teta 3, pero ese lo despejo. O sea, teta 3 es precisamente igual a 180 grados menos teta 2 más teta 1, ¿verdad, muchachos? Teta 1, muchachos. Teta 2 es 90 grados. Teta 1, ahí está clarito el triángulo que tengo que usar, ¿verdad? Tangente inversa ¿de quién? De 3 sobre 4. 3 sobre 4. Para aquel que no creo que no lo haya visto, pero por si acaso, este es el triángulo, ¿verdad? Que me permite hallar el valor de teta 1. ¿Cuánto es teta 1? Es 36.87 grados. 36,87 grados. Teta 2 a simple vista se ve que es 90. Por lo tanto, teta 3 es 180 menos 90 y más 36,87. ¿Cuánto me da teta 3? Me da 126,87 grados. ¿Sí? 126,87 grados, ¿verdad? Es decir, él está saliendo con un ángulo de 126,87. Entonces, ángulo de salida es igual a 126,87 grados. No me lo ha pedido, pero yo pudiese hacer un bosquejo un poquito más chévere ya del lugar geométrico que tengo, ¿verdad? Con todos los datos que tengo. Vamos a ver qué tal nos sale. Entonces, dijimos que esto era 4 puntitos, no mucho, 3 puntitos nomás, porque hay un 7 por allí que tenemos, ¿no? 1, ya, esto era menos 2, 3 más 3, esto era 2, 3, no, me va a salir la escala, no importa. Esto era J3, 1, 2, 3, esto era menos J3, aquí están los polos, ¿verdad? Y vamos marcando los puntos de interés. ¿Cuáles son los puntos de interés? Encontramos que había un punto de choque en menos 7. Eso es lo que digo que no me iba a salir. Tiene que cambiar de escalas nomás, muchachos. Tanto esfuerzo para nada después. Bueno, ahí está menos 2. Ahí está 2. Ahí está J3. O sea, ahí está el polo. Y ahí está el otro, menos J3. Nos salió que el punto de choque era menos 7, ¿verdad? Entonces, el punto de choque, menos 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el punto de choque menos 7. ¿Qué más nos salió, muchachos? Nos salió que los puntos de intersección eran 4,58, ¿verdad? Entonces aquí está 4, más o menos por aquí está J458. Claro, y aquí, por aquí más o menos está el otro J58. Y nos salió que el ángulo de salida es unos 120 grados, ¿verdad? Entonces, más o menos, muchachos, igual sigue siendo más o menos. ¿Cuánto? ¿100 qué? 126. Más o menos lo que yo estoy bosquejando es que esta trayectoria de las raíces va a ser algo así. ¿Sí? Sale de ese polo. Aquí está el ángulo los 128 grados, ¿verdad?
choca, intersecta en 4.58, choca en menos 7, ¿verdad? El de abajo tiene que ser algo igualito, ¿no? Ups. El de abajo tiene que ser algo igualito. Chocan en menos 7. Uno busca el 0 y el otro busca el 0 que está en el infinito. Si lo ven, se parece mucho al bosquejo inicial, solamente que afinamos esos puntos con los otros pasos. Preguntas hasta allí, muchachos. Si me permiten, antes de terminar y hacer el Kahoot, que va a ser un Kahoot muy breve, quisiera mostrarles algo interesante, ¿verdad? Que no es un paso adicional porque no hay forma de hacerlo matemáticamente, pero que les va a ayudar especialmente en algunos ejemplos que hay en la guía de estudios que les voy a publicar. Si no les muestro esto, pues, van a tener problemas. Entonces él dice, mire, considera el siguiente ejemplo. Nos va a tomar unos minutitos nada más, muchachos, porque ya estamos llegando a la hora prometida de finalización. Sí. Dado este ejemplo, muchachos, lo que él nos dice es que encuentre bosquejar el LGR, ¿verdad? Sin precisar puntos todavía, ¿no? Encuentre el valor, el punto exacto, donde la relación de amortiguación cita sea de 0,45. Esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar en algunos diseños donde nos piden diseñar para una relación de amortiguación exacta. ¿Ok? Entonces, vamos a bosquejar la planta, ¿verdad? Esta planta tiene ceros. ¿Cuáles son los ceros de la planta? Si no me la dieron factorizada es porque al final son complejos, no sé. O no son complejos. Son s al cuadrado. Parece que no. Menos 4. Y 20, así son complejos. S al cuadrado menos 4s más 20. Los ceros están en 2 más menos j4i. 2 más menos j4. Y los polos están en s igual menos 2 y s igual menos 4. ¿Verdad, muchachos? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, si graficamos o bosquejamos este lugar geométrico, pudiésemos decir que tengo polos en menos 2 y menos 4, y tengo ceros que están en menos 2, allí, 1, 3, 4, allí. ¿Sí? Haciendo pues un gráfico básico, ¿no? ¿Ok? Estos son los polos y ceros. Esto es 2, y esto es J4, y esto es menos J4. ¿Ok, muchachos? Entonces, ese fue mi paso 1. Mi paso 2, simetría. Mi paso 3, eje real. ¿Dónde hay lugar geométrico sobre el eje real, muchachos? En este primer tramo no, porque no hay nada, está a la izquierda de nada. En este tramo sí, porque está a la izquierda de un polo y un cero, ¿verdad? Entonces, aquí sí tengo trayectoria, ¿verdad? Y en el otro no, porque está a la izquierda de una cantidad par. Este es el paso 3. El paso 4 me dice que arranca en los polos y ceros, en los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. El paso 5 me dice las asíntotas. ¿Cuántas asíntotas hay aquí, muchachos? ¿Cuántas asíntotas hay aquí? Ninguna, profe. Exacto. No hay asíntotas, ¿verdad? Porque hay dos polos
y 2 ceros, ¿verdad? No hay asíntotas. Entonces, muchachos, está claro, porque hasta el paso 5 es que yo bosquejo, ¿verdad? Que la única forma que puede ocurrir para esta trayectoria de las raíces es que esos dos polos choquen y de allí busquen los ceros, ¿verdad? Algo así, ¿verdad, muchachos? Salen, chocan, y a lo que chocan, el uno busca el un cero y el otro busca el otro cero. De hecho, no hay otra forma que cumpla con todos los pasos que he dicho, ¿verdad? La simetría y todo lo demás. Y de hecho, ahí hay dos puntos que pudiese yo afinar, ¿verdad? Pudiese encontrar, ¿cuáles son los dos puntos que pudiese encontrar para afinar? El corte con el eje imaginario. El corte con el eje imaginario y también el punto de choque, ¿verdad? Bien. Pero bueno, en este ejercicio no me ha pedido eso. En este ejercicio me está pidiendo que encuentre el valor exacto donde cita es 0,45. ¿De acuerdo? Muchachos, lo único que les pudiese recordar yo es aquí unas diapositivas de la clase, de las clases anteriores, pero más que recordar las diapositivas, les recuerdo algo, ¿verdad? Si ustedes tienen una pareja de polos, cualquiera que está afuera, ¿verdad? Y estos polos responden a la forma general, menos zeta omega n, j omega n por raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿verdad? La forma general que dijimos, esto es menos zeta omega n más menos j omega n raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿verdad? Si yo hago esto y trazo una línea que está allí y defino un ángulo teta por triángulo rectángulo, ¿verdad? Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, encontramos que la hipotenusa era omega n, y háganlo, pues el cateto, ahí están los dos catetos, ¿verdad? Con los dos catetos usted saca la hipotenusa y lo puede hacer, lo hicimos ya en una clase pasada y nos salió que es omega n. Pero nosotros lo interesante fue que si de ese triángulo rectángulo decimos el coseno del ángulo, el coseno del ángulo sería zeta omega n sobre omega n, o sea que es igual a zeta. Dicho de otra forma, muchachos, todos los lugares geométricos que tengan esa característica de tener, creo que voy a tener que hacerlo con una línea más gruesa, ¿verdad? De tener un determinado ángulo, teta, tienen un valor de zeta que es, ¿qué? Constante. ¿Me explico? Todos los polos que ustedes marquen aquí en el camino, todos los polos que ustedes marquen aquí en el camino, todos esos tienen el valor de zeta constante. Esto sí lo vimos en clases pasadas y hasta analizamos gráficamente qué significaba estar allí. Entonces, muchachos, matemáticamente lo que él me está pidiendo en ese literal B es que yo encuentre esto, este punto negrito que está aquí, ¿verdad? Que es, de todo el lugar geométrico, ¿qué punto tiene un valor constante de teta y por ende de zeta? Ahora, matemáticamente hablando, muchachos, no se puede hacer porque no es una ecuación lineal, es decir, hay una forma cerrada. Yo tengo la ecuación lineal que es el criterio del ángulo, de la trayectoria de las raíces, y tengo la otra ecuación que no es una lineal, perdón. Y tengo la ecuación lineal del zeta. Y al unir las ecuaciones yo debería encontrar un punto. Pero probablemente esa solución es la solución a un sistema de ecuaciones no lineal, y es decir, no voy a tener una fórmula cerrada para hacerlo. Entonces, la conclusión de esto es que los puntos en el LGR, ¿no? Los puntos con un valor de zeta constante se encuentran con ayuda computacional. Se encuentran con ayuda computacional, es decir, no los puedo despejar de una ecuación lineal simple. Sí, muchachos. En MATLAB lo podemos hacer con el comando rlocus y con eso quiero terminar mostrándoles eso. Pero también el libro de Nice hace tiempo desarrolló un pequeño aplicativo que hace ese cálculo, ¿verdad? Y que ellos lo entregan junto con el libro, yo se los puedo hacer valer porque es un ejecutable, pero desde Windows, con decirle que fue hecho en Windows 95, es un ejecutable viejísimo, pero yo lo probé y sigue funcionando. Ahora, para nosotros también es muy sencillo, dado que ustedes están pilas por esto con el laboratorio, de hacerlo en MATLAB, y eso es lo que les quiero un poquito mostrar. Rapidito, rapidito, muchachos. Pero esto es para que puedan hacer ese video. Entonces, les decía que aquí están viendo mi pantallita, ¿verdad, muchachos? Aquí están viendo mi pantallita de MATLAB, por favor. ¿Me confirman? Sí, sí se ve.
Chévere. Entonces, muchachos, me imagino, ustedes que están en el laboratorio han usado el comando ya sea TF o ZPK, no sé. Hay esos dos comandos que se utilizan para la creación de funciones de transferencia en MATLAB, ¿cierto? ¿Sí los han usado? Ya lo usaron, ¿verdad? ZPK o TF. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces voy a construir esta función de transferencia usando cualquiera de esos comandos. Por ejemplo, voy a decir que G es igual a, voy a usar TF, ¿verdad? Porque tengo la forma polinomial del polinomio. El polinomio dice que es, para que se vean y no crean que la estoy sacando de la nada. Ups. Ahí está el polinomio, ¿no? El polinomio es S cuadrado, que sería 1 menos 4 y 20, ¿verdad, muchachos? Ese es el numerador, ¿cierto? Y el denominador está factorizado, pero es fácil de factorizar. S más 2 por S más 4 es S cuadrado más 6S, ¿verdad? Más 8, ¿cierto? Y ahí está mi función TF, ¿no? 1 menos 4, 20 y el producto notable de estos dos, S cuadrado más 6S más 8. Ahí está mi función de transferencia. Bueno, la va pensando. ¿Por qué piensa algo tan simple? Ahí está ya. Listo, ahí está la función de transferencia. S cuadrado menos 4S más 20, S cuadrado más 6S más 8. Y de ahí lo que yo voy a usar es un comando que no sé si lo hayan visto, tal vez todavía no, dependiendo de con qué velocidad van en ese laboratorio, que es el comando rlocus. Rlocus viene de root locus, de localización de las raíces, y es el comando que utiliza MATLAB para graficar el LGR, ¿verdad? Entonces le damos enter, ¿verdad? Para que lo calcule, se demora un poquito. En cualquier rato me va a salir ya mi gráfica. Mi root locus está pensando. Y tengo demasiados programas abiertos que están demorados. El MATLAB siempre, o sea, el Zoom y el MATLAB no se llevan tan bien. Yo no sé cómo es que hemos subvivido con los laboratorios, porque siempre se demora un poquito MATLAB. O sea, MATLAB se demora el doble de lo que normalmente se modelaría cuando el Zoom está abierto. Ahí está, ahí vino, sino que en la otra pantalla. Este es el root locus, muchachos. Como ustedes ven, se parece hartísimo a lo que yo les mostré, ¿verdad? Y de hecho aquí pudiesen comprobar el ángulo de salida, la intersección con el eje Y, y el punto de choque. Mi recomendación, y por eso les quería enseñar esto, todos los ejercicios de trayectoria de raíces los pueden comprobar en MATLAB con el comando rlocus. Específicamente, yo hago clic en cualquier puntito, ¿verdad? Y cuando yo haga clic, va a aparecer un cursor que se puede arrastrar. Si ven que yo lo puedo arrastrar y mover. Y si se dan cuenta, muchachos, en esta lista de cuestiones están justamente muchos de los parámetros que yo necesito. Por ejemplo, la ganancia K, el valor del polo por el cual me voy moviendo, el factor del damping, que es el zeta, el overshoot, que es el sobrenivel porcentual, y la frecuencia de oscilación, que es radial. En este caso, el ejercicio me pedía encontrar el valor de zeta que sea 0.45. Yo lo único que hago, por eso les decía ayuda de computación, me muevo en esta gráfica hasta que zeta sea exactamente 0.45. Por ahí cerquita, me pasé, me regreso, estoy como, ahí está. Si lo ven, muchachos, por favor, en este punto, el zeta es 0.45. En ese punto, y yo lo voy a anotar, aunque ustedes no estén viendo mi pizarra ahorita, la ganancia, le estoy escribiendo en la pizarra, aunque ustedes no la pueden ver, simplemente estoy escribiendo de MATLAB, la ganancia K, gain, es cuánto, dice allí la gain. 0.417, y los polos, o los valores de S en ese punto, dice él que son menos 1.53 más J o más I 303. ¿Sí, muchachos? Esto se está sacando de MATLAB. Yo lo estoy anotando aquí en la pizarra, aunque ustedes no lo puedan ver, pero lo que estoy tomando es este valor de este damping y este valor del polo. Por favor, me explico, esa intersección no la puedo derivar de ecuaciones lineales. Tengo que de ley usar una ayuda computacional como lo es MATLAB. Preguntas, muchachos.
Preguntas mientras les configuro el último de los Kahoots del primer parcial. Uy, estoy mostrándoles las preguntas, estoy dejándoles ver. Preguntas, muchachos, en general. Con esto que acabamos de ver, muchachos, ustedes ya están en capacidad de... les quería mostrarles la diapositiva antes. Ya están en capacidad de hacer un tema completo del lugar geométrico de raíz. Quiero compartirles antes de esto un ratito más de nuevo la diapositiva. A ver, ¿cómo comparto? Ya me perdí. Otra vez compartir pantalla. Pantalla 1. Sí, en la diapositiva, muchachos, aquí, antes de nada, este es el problema al cual me refería, ¿no? Ustedes encuentran el valor de cita igual 0.45 del lugar geométrico, y entonces necesitamos un software. Aquí dice que podemos usar el software Root Locus Utility, cuyo gráfico está aquí. Esta es la interfaz. En el Root Locus Utility ustedes colocan los polos y los ceros de la función de transferencia, hacen el test y él les dice a qué ganancia ocurre, ¿verdad? Sí. Y ahí lo está diciendo. De hecho, son justo los mismos valores que sacamos en MATLAB. Preguntas, muchachos, mientras les termino de configurar el Kahoot. Preguntas. Preguntas, muchachos. Muchachos, preguntitas. Todo lo entienden. Necesitan los ejercicios, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes puntos? Agregando una pregunta. A ver. Estoy aquí, ya les voy a poner el Kahoot. Estoy con la última pregunta que estoy viendo ahorita. A ver, muchachos. Estamos listos entonces para hacer el Kahoot, muchachos, ¿ok? Estamos listísimos para hacer el Kahoot. Vamos a hacerlo ya. Un segundito que estoy haciendo. Vamos entonces al Kahoot. Por favor, pongan su presente en el chat para saber cuáles fueron las personas. Repito, esto no tiene ningún peso en puntaje o algo por el estilo, simplemente es para mi control interno. Ya. Listo. Está listo el Kahoot. Bien. Listo, muchachos. Vamos a hacer el Kahoot entonces. Le digo play. Switch. Ok, ahí está ya la pantallita. Sí la están viendo, ¿no? En esta clase de recuperación hay más oportunidad de ganar el Kahoot porque son menos jugadores.
Por favor, a ver si se va muy bien. Tenemos 14 personas. Sí, uno más me falta por allí. Altas probabilidades de ganar el Kahoot. Ahí estamos ya. El 13 de la fama. Arranca el Kahoot. Solo son 4 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué método se utiliza para encontrar los puntos de intersección con el eje imaginario? ¿Cuál es el método para los puntos de intersección con el eje imaginario? ¿Será el criterio de magnitud? ¿Será el criterio del ángulo? ¿O será el criterio de Routh-Hurwitz? ¿Cuál de los tres? Toditos contestaron rápido. El criterio de Routh-Hurwitz. Muy bien, la gran mayoría contestó bien. Excelente. Excelente, muchachos. Roberto Torres primero, Naidín Gilca segundo, Víctor Japón tercero. Muy bien. Siguiente pregunta, la mitad, pregunta 2. Para encontrar los ángulos de salida y llegada se asume un punto de prueba que está ubicado ¿dónde? Cerca del origen, cerca del polo del cero real, cerca del polo del cero complejo o cerca del centroide. ¿Cerca de dónde debe estar ese punto de prueba ubicado? Cerca del polo cero complejo. ¿No ves que el ángulo de llegada o de salida que queremos calcular es el del polo complejo? Excelente. 9 bien contestadas. José Patiño está primero ahora, Víctor Japón segundo, Isabel Cordero en tercer puesto. Muy bien. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes puntos se calcula como parte del bosquejo general antes de afinar? Acuérdense que hay unos pasos generales y luego unos puntos de afinar. ¿Cuáles son los generales antes de afinar? ¿Cuál se calcula en los generales? El cruce con el S igual J omega, el centroide, el punto de choque o el ángulo de salida y llegada. ¿Cuál? El centroide, muchachos. Ese se calcula como parte del bosquejo general. Es el paso 5. ¿Cuáles son los pasos generales? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los pasos de afinamiento? 6, 7 y 8. ¿Cuál es el 6? Punto de choque. ¿Cuál es el 7? Cruce con S igual J omega. ¿Cuál es el 8? Ángulo de salida, ¿no? El bosquejo general solamente es el centroide. 5 correctas. Naidí está en primero ahora, Isabel Cordero en segunda, Randall Valdés en tercero. Muy bien. La última, a ver, pilas para finalizar ese de Kahoot. Pregunta cuarta. ¿Qué puntos solo se pueden calcular con la ayuda de una herramienta computacional? ¿Cuáles son los puntos que solo los puedo calcular con la ayuda de la herramienta? Los puntos de choque, los puntos de un valor de cita conocido, los puntos de cruce con el eje imaginario o los puntos de ganancia máxima. Los puntos de cita conocidos. Para eso necesito herramienta computacional. Muy bien. Veamos entonces el podio de hoy de este Kahoot. Tercer puesto para Isabel Cordero, muy bien. Segundo puesto para Naidín Vilca. Y el ganador o ganadora de hoy, Randall Valdés. Ahí pasó por décimas de segundo. Johnny y Víctor en cuarto y quinto puesto. Felicidades, Randall. Muy bien también Naidín y Isabel. La verdad que estuvo bien pegadito. No ha sido por un bit de internet, ganó. Preguntas, muchachos. Yo les envío hoy día para que tengan una semana para trabajar con ella, que serían los casos, lo que le llamamos la tarea adicional o los ejercicios adicionales que son sobre lugares geométricos, ¿verdad? Para que los tengan listos para el examen. Pero eso no hay que entregarlo, recuerden, lo que hay que entregar es la tarea 1, 2 y 3. Y el examen lo hacemos de hoy en 8 a esta misma hora, estamos haciendo, posiblemente recién comenzando el examen a esta hora, el día viernes de la próxima semana. Preguntas, muchachos. Bien, muchachos, si no hay preguntas, no me queda más que agradecerles. Es muy importante que hayan podido asistir. Yo sé que estamos muy ocupados en esta semana. Y los que no, que están viéndola por video, la charla también. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Profesor, hasta luego. Hasta luego, pasen bien.